¿Qué tal? Buen día. En realidad no es el día después porque estuvimos acá con Ricky Zárate a la 1 de la mañana. Tenés razón. Viendo en este escenario todo el tiempo los festejos que continuaban de los seguidores y seguidoras de Lula da Silva. Estamos otra vez en la avenida Paulista. ¿Por qué estamos tanto acá? Porque esta es la avenida principal de la ciudad. Acá se mueve mucha gente, hay oficinas, hay museos. Cuando uno piensa en San Pablo, piensa inmediatamente en la avenida Paulista, una avenida de cerca de 3 kilómetros de longitud. Por acá se hacen todas las manifestaciones, por eso ayer estaba acá también la manifestación, esperando los resultados que estábamos transmitiendo en vivo, el Museo de Arte de San Pablo, y el escenario que les está mostrando Ricky Zárate ahora es donde ayer, hoy a la mañana, a la madrugada, estaba repleto de gente que estaba festejando. A propósito de lo que les muestra Ricky Zárate, gracias por haber mandado otro hombro, claro, no otro hombre, porque el pobre Ricky está con la cámara sobre el hombro, parece que está pegada al hombro, así que le mandaron otro hombro y ahora puede volver a trabajar. Pero más allá de las bromas, efectivamente estábamos acá a la 1 de la mañana viendo cómo había una sensación ambivalente con toda la gente que hablamos, alegría y decepción. Alegría por el 48% logrado, porque sacan 5 puntos de ventaja por sobre Bolsonaro. Decepción porque creo que mucha gente se basó en las encuestas, que es un termómetro de lo que pasa, y muchas encuestas decían que, especialmente las más serias, que se podía ganar en primera vuelta. Es real que Lula no estuvo lejos, estuvo a 2 puntos de ganar en primera vuelta, le faltaron algunos votos, pero no llegó a ganar en primera vuelta. Hay balotaje. Y si bien tiene cerca de 6 millones de votos de diferencia a su favor, yo siempre digo, Rubén, una segunda vuelta es otra elección. Se ponen en juego muchos otros elementos y además hay 30 días. Cada país es diferente en este sentido y ahora lo que nosotros tenemos son 30 días, en realidad 28, hasta el 30 de octubre, para ver cómo se mueve Bolsonaro, que tiene el aparato del Estado y que además hizo una muy buena elección, no solamente a nivel nacional. En San Pablo nadie pensaba que podía tener este nivel de apoyo en la ciudad de San Pablo, en la región de San Pablo, y esto siempre fue considerado un bastión, en cierta medida, un bastión del Partido de los Trabajadores, pero también de las derechas en Brasil. Esto hay que recordarlo. No hay que pensar que solamente acá gobernó el PT, para nada. El PT ha tenido serias dificultades para lograr una alcaldía que consiguió, por ejemplo, Fernando Haddad en su momento, el que fue ahora candidato a gobernador y salió segundo, que en su momento fue alcalde y perdió la reelección. Por lo tanto, no es que el PT gobernó siempre San Pablo, altos y bajos, pero es un bastión también históricamente de la derecha. Pedro, lo hablábamos el viernes, los vimos en esta histórica cobertura de C5N con Diego Iglesias en Río de Janeiro, con vos en San Pablo, con Daniela Ballester y el Gato Silvestre en Brasilia. Una alta participación ciudadana y también, a pesar de lo que se temía y mucho por el accionar de Bolsonaro, fue un domingo sin situaciones tensas, un domingo en paz que los brasileños fueron a votar. Es verdad lo que decís, había mucha tensión, clima de violencia previo. Hay gente que me contaba que apoyaba a Lula, que no se animaba a salir a la calle con la remera roja por temor a hostigamiento. Y no solamente me refiero a San Pablo, también gente que me lo comentaba en otras regiones de Brasil, que la gente de Bolsonaro salía de manera más fervorizada a la calle. Además se pone la camiseta de Brasil, se pone la camiseta de Neymar. De hecho, ayer nos pasó en un colegio que queríamos mostrar el sistema de votación, y cuando estábamos circulando sin prender la cámara, rápidamente, de una manera muy hostil, se nos acercó una señora que era delegada del partido de Bolsonaro, que tenía puesta la camiseta brasileña, la camiseta de Neymar, el número 10 decía Neymar, e inmediatamente dijo que iba a llamar a la policía, que no se podía hacer boca de urna. Y nosotros le tratamos de explicar que no estábamos haciendo boca de urna, que no estábamos hablando con la gente, que apenas queríamos mostrar cómo es el proceso electoral. Y ella no entendía, no quería tener razones, quería llamar a la policía, hasta que salió alguien de la fila y le dijo: pero si no me está hablando, no me preguntó nada, ¿usted no ve que no está preguntando nada? Solamente quiere firmar cómo es el proceso. Esto quiere decir que la gente de Bolsonaro salía con mucha fuerza, y en las filas
vimos, te diré, más camisetas de Brasil, aunque pocas, que camisetas rojas del PT, porque tal vez la gente no quería exteriorizar su apoyo en este caso. Pero es cierto lo que vos decías, Rubén, no hubo actos de violencia importantes de lo que sepamos nosotros, no hubo actos de violencia importantes ayer a la noche. Comienza la campaña camino al 30 de octubre y mucho se va a hablar de esos 7 puntos, poco más de 7 puntos del tercero y del cuarto, de Tebet y también de Ciro Gómez. Algunos dicen, y sí, ese electorado está más cercano a Lula da Silva que Bolsonaro. Pero ¿qué pasará con aquellos que no votaron e irán a las urnas el 30 de octubre? Esos números se definen de acá al 30 de octubre, pero es bastante difícil saber, ¿no?, con precisión hacia qué sector va a ir. Mira, en todo proceso electoral siempre la gran pregunta y muchas veces la apuesta es a aquellas personas que no participaron, que no fueron a votar. Y a veces se incrementa el nivel de votación. Es lo que sucedió en Chile, por ejemplo, la última vez cuando fue el plebiscito, que no había certeza respecto de qué iba a pasar con ese voto, porque tanto quienes estaban a favor del apruebo o del rechazo de la nueva Constitución apostaban justamente a la gente que no fue a votar. Pero es un gran misterio por qué la gente no va a votar. Hay gente que no va a votar porque no tiene ganas, porque el clima no contribuye, porque piensa que son todo lo mismo. No te olvides, Rubén, que acá el tema de la corrupción de los partidos políticos está muy enraizado. Claro. Entonces hay mucha gente que rechaza directamente la política, que es lo que también permite comprender, en cierta medida, el ascenso meteórico de Bolsonaro, de ser un diputado absolutamente marginal, hasta llegar a la presidencia. Pedro Brigger con imágenes de Ricardo Zárate, que trabajaron durante todo el fin de semana, que continúan, que fueron parte, y para la televisión argentina, de algo que seguías minuto a minuto. C5N en Brasil. C5N en un estudio central en Brasilia con el Gato Silvestre y Daniela Ballester y equipos en diferentes partes de Brasil que estaremos seguramente retomando en los próximos minutos. Gracias y muy buen trabajo, Pedro. Hasta luego. Abrazo grande. En minutos también seguiremos la recorrida en vivo, pero lo que dejó la elección del domingo Agustina Rivas y ya camino al próximo 30 de octubre. Bueno, ¿le vamos a creer a las encuestas, a las siguientes? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Hay una encuesta, mirá, es raro, pero la verdad es que estábamos con todos los pronósticos en contra de lo que decía Bolsonaro, y Bolsonaro en un juego de palabras dice data povo, esa es la única que vale. Bueno, no obtuvo el 60% que decía iba a obtener, pero hizo una muy buena elección. Total. Creo que potenciado finalmente por lo que decían las encuestas, ¿no? Entonces salió fortalecido desde ese lugar. De los 5 distritos, yo hablo de 6 porque la realidad es que los últimos 2, que son Río Grande do Sul y Paraná, tienen una diferencia de 100.000 votantes y son más de 8,5 millones. Entonces, digo, son 6 distritos a considerar. Están repartidos de igual a igual. 3 para Bolsonaro, 3 para Lula. Y estos distritos definen la elección en algún punto, porque son los que más cantidad de habitantes tienen, más cantidad de electores tienen. Por lo tanto, las miradas se ponen ahí. Y bien lo decía Pedro, esto es voto a voto. Total. No sé con qué vamos a empezar, si vamos a empezar contándote lo que dijo Bolsonaro o lo que dijo Lula. Lo cierto es que el ganador de la noche, por más, por menos, fue Lula. Lula sacó la cantidad de votos que preveían las encuestas, hizo una gran elección. En 2018 no se había podido presentar, desde entonces estaba este operativo, ¿no? Clamor, el regreso de Lula. Muy buena elección, donde, bueno, hizo distintos pasajes, ¿no? Y además, Agus arranca este lunes con más de 6 millones de votos de diferencia, que no es un dato menor. No es un dato menor. Y ahora él, a ver, ayer en el discurso dio a entender que va a ir a buscar el voto por el interior del país. Cuando uno ve cómo quedó el mapa, está claramente fracturado en dos. Un lado es azul, otro lado es rojo. Y bueno, veamos lo que dijo ayer en uno de los pasajes. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Este
Este es el escenario, estos son los números, 48,43% para Lula da Silva, 43,20% para Bolsonaro, como bien marcaba Agus, encuestas reflejaban este 48% cercano al 50% para poder ganar en primera vuelta, no el número de Bolsonaro, Agus. Mira, las miradas ahora están puestas no solamente en cómo se conquista cada uno de los votos, en especial de aquellos que no fueron interpelados a votar, algo en lo que había hecho hincapié en los últimos días de campaña también Lula, que había mandado como mandato justamente a sus seguidores que vayan a buscar el voto de los indecisos, de aquellos que se iban a abstener, que no iban a estar. Hoy más que nunca, en este nuevo comienzo de campaña, es ir a buscarlos. Pero es interesante saber cómo se van a dividir estos casi 9 puntos, son 8,76 en concreto, de los otros 10 candidatos que no obtuvieron grandes resultados. A ver, de esos 10 tenés 8 que sacaron muy poco, 0, algo. Pero hay 2 candidatos que reúnen la mayor parte, digamos unos 7 puntos, que son Simón Tebet y Ciro Gómez. Ciro Gómez, que hizo una elección mala con respecto a lo que se creía la tercera fuerza, ¿no? Iba a ser la tercera fuerza. Finalmente fue la cuarta y con la mitad de los votos previstos. Uno podría suponer que esos votos que se fueron hacia Lula, no lo sabemos. En el caso de Simón Tebet hizo una elección dentro de lo esperado y esta candidata dijo que en las próximas 48 horas iba a anunciar a qué candidato apoyaba. Así que primero quería escuchar qué era lo que decían los candidatos. Por lo tanto, veamos otro fragmento de lo que decía Lula anoche. Para, quem sabe, para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão, sabe? Adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe? Para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. Qué definición camino a octubre, Agus. Todo lo que se va a vivir camino al 30 de octubre. Bueno, es otra elección, bien lo decía Pedro. Y a ver, ¿sabés que en algún punto uno podría pensar varias cosas? La primera, que el voto vergüenza hacia Bolsonaro tuvo efecto. Y que es algo muy difícil de medir para las encuestas, por eso le pifiaron por 10 puntos. A ver, todos sabemos, las encuestas tienen un margen de error del 2%, más, menos, pero 10% no sabemos muy bien dónde se hicieron estas encuestas. Igual es una tendencia que está teniendo en el mundo, que las encuestas le estén fallando. No sabemos si es la medición, las respuestas, si son sinceras o no, pero hay que hacer una gran autocrítica. O qué responsabilidad como ciudadano toma uno. Capaz cuando te preguntan, ¿y decís la verdad o no decís la verdad? ¿Te interesa que te pregunten y por eso tu respuesta es válida o no? Es todo un tema eso. Es todo un tema. Veremos. Yo no sé, la verdad, si prestarle atención o no a lo que vayan a decir para el balotaje. Porque con tanta polarización, la realidad es que el final es abierto. Veremos cómo se desempeñan en los próximos 28 días. Por otro lado, Bolsonaro, que trató de capitalizar todas las medidas de corte electoralista que tomó en los últimos 3-4 meses, que no las ha tomado ni en el peor de momento de la pandemia, y con esto me refiero a las ayudas sociales, y es, bueno, poner plata en el bolsillo del pueblo. Vos sabés que la base electoral de Lula eran aquellos más vulnerables, ¿no? Y de ahí está muy arraigado. Bueno, Bolsonaro trató de hacer un poco de... Con un gran aparato del Estado, ¿no? Que lo va a poner en marcha, ya creo, a esta hora del lunes lo pone en marcha para el 30 de octubre. Y con cero convencimiento, porque no es algo de lo que esté él de acuerdo. Bueno, con eso, con la baja del precio de los combustibles, con bueno, esta inflación ¿cómo se llama? Desaceleración de la inflación de los últimos 2 meses. Bueno, ayer Bolsonaro también habló, por supuesto, dijo varias cosas. Bueno, entiendo que hay un clima de virar, de cambio, pero no siempre los cambios son buenos, y siempre hace referencia a la Argentina. Que nuestro país no vaya en camino de Argentina, de Colombia, de Venezuela, pero bueno, mira. Y eso que no le quiso contestar a Diego Iglesias. Dale, escuchamos a Bolsonaro. E as urnas? Cuidado. As Forças Armadas participaram, né, da transparência eleitoral. Todos são unânimes para as Forças Armadas. Qualquer lugar do mundo. E esse sistema nosso não é 100% blindado. Então sempre existe essa possibilidade de algo anormal acontecer num sistema totalmente informatizado.